Ok. Buenas noches. El día de hoy vamos a tener una presentación diferente a lo que hemos hecho siempre. Hoy día vamos a hacer 2 horas y vamos a hablar sobre lo que es organización, gestión de almacenes, saber la importancia del almacén, para qué sirve, los tipos de almacenes que tenemos y qué ventajas podemos sacar de su correcto uso. Mi nombre es Oscar Eduardo Figari Seminario. Soy ingeniero industrial de profesión, magíster en Supply Chain Management, o sea, en toda esta parte de manejo de almacenes y demás, es una de las especialidades. Y soy director técnico de Grupo de Licores Nacionales. Y entre otras cosas en mi vida he sido emprendedor y sigo viendo opciones empresariales todo el tiempo. Para empezar, ¿qué es un almacén? O sea, el almacén es una instalación, una edificación normalmente que cuenta con una serie de equipos de almacenaje, con una serie de equipos de manipulación para movilizar la mercadería, medios humanos, sistemas de gestión. ¿Y qué es lo que nos permite un almacén? Un almacén lo que nos permite es un balance de flujos. Cuando yo digo un balance de flujos, no piensen en una fórmula, sino de que normalmente nosotros enfrentamos una diferencia entre las entradas y las salidas de mercadería. ¿Qué quiero decir con esto? Por decir, la planta de producción fabrica un día ciertos productos, otro día otros y así sucesivamente, y va creando stocks que van al almacén de estos productos. Pero la demanda no pide esos productos en la misma forma como la planta los produce. Entonces, el almacén es el que sirve de amortiguador entre la oferta y la demanda. Vamos a ver que hay muchísimos tipos de almacenes diferentes. Entonces, cuando hablo oferta y demanda, no solo es lo que ofrece la empresa y lo que demanda el cliente, sino lo que se ofrece, ya sea en producción para el cliente final o lo que ofrecen nuestros proveedores contra la demanda de planta. O sea, vamos a tener que enfrentar una serie de demandas diferentes. Y el almacén lo que hace es balancear eso. O sea, si yo no tuviera un almacén funcionando de manera correcta, lo que me sucedería es que mi planta tendría que producir en el instante todo lo que el mercado me pide, o mis proveedores me tendrían que traer lo que en el momento, lo que voy a usar ese día en mi producción, o yendo más allá, mi máquina 1 tendría que producir exactamente lo que va a necesitar la máquina 2. Ok. Entonces, los diversos almacenes en lo que se convierten son en medios de equilibrio
para los procesos industriales o los procesos empresariales. ¿Ok? ¿Para qué sirve un almacén? El almacén sirve para recibir la mercadería, ¿ok? La cadena de valor del almacén comienza con la recepción de mercadería y esta recepción de mercadería es todo lo que llega al almacén. En este momento ya no voy a hablar de lo que el proveedor trae y nos deja o lo que sale de fábrica y entra al almacén. Simplemente todo lo que llega al almacén. Porque vamos a ver, como digo, que hay diversos tipos de almacenes. Se debe clasificar por tamaño, pesos, una serie de características que vamos a ir analizando para su posterior almacenaje. Una vez que la mercadería llega al almacén, se hace un control de calidad, ¿ok? Eh, Nosotros con la mercadería vamos a recibir una guía. Esa guía es la que va a determinar qué es lo que estamos recibiendo y vamos a poder verificar que estamos recibiendo lo que está llegando, sea en cantidad y en calidad. O sea, va a haber un documento, una orden de compra, va a haber, y existen unas especificaciones que dicen la calidad que el producto va a tener. Entonces se hacen esos controles. A continuación es el inventario de los productos. El almacén tiene el control de los productos que se encuentran almacenados. Una vez que se registran, deben estar localizados y saber perfectamente dónde están. O sea, no es que cuando yo necesito algo al almacén tengo que entrar a buscar dónde está, sino que en mis sistemas de control ya debe estar determinado dónde está todo y poder acceder a ello sin ningún problema. Otra función es almacenamiento. Todos los almacenes tienen una serie de medios mecánicos para almacenar. La mercadería puede ser apilada en pallets o puede ser a granel. O sea, cada almacén está preparado para los productos que la empresa procesa. O sea, hablemos de una empresa granelera, tiene silos donde recibe el granel. Una destilería tiene tanques donde recibe el petróleo o sus productos y subproductos cuando los fabrica. Eh, el almacén común, cual como lo conocemos, como se ve en la gráfica, tiene una serie de racks donde con pallets vamos apilando la mercadería. Y para eso usamos ya sea las carretillas para llevar las paletas o los montacargas para elevarlos a diverso nivel. Por si acaso, para todos, yo estoy conectado al Facebook en mi teléfono, o sea que si quieren hacer algún comentario o pregunta, lo pueden hacer en cualquier momento para poder ser más dinámico en aclararles las dudas que se van presentando y no las tengan que ir apuntando para al final de la sesión preguntar todo. Otra función del almacén es la preparación y expedición de pedidos, o sea, preparar el pedido y despacharlo. Esta función es importante para
evitar retrasos en la cadena de distribución. O sea, tengan en cuenta que el almacén es un eslabón clave en el proceso de distribución. Entonces, como actividades que se llevan a cabo en un almacén, tenemos recepción de mercadería, su verificación, transporte interno entre las distintas zonas del almacén, el almacenaje y la custodia, la preparación de pedidos y consolidación de cargas y la expedición de mercancías. Y de ahí viene la parte de gestión de información que está relativa a stocks, flujos de demanda, etc. Tengan en cuenta que al yo decir de que el almacén es un elemento amortiguador, también es un elemento que de alguna manera suele esconder ciertos errores de la empresa. ¿Por qué? Porque errores de planeamiento o errores de la línea de producción o este tipo de fallas, de alguna manera son disimuladas porque hay stocks. O sea, si la demanda es mayor de lo que se planeó, el inventario que hay en el almacén la abastece. Si la planta falló y no cumplió con la producción adecuada, esto también es abastecido por el almacén, ¿correcto? Si la planta produjo de más, el almacén lo va a recibir. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque también el manejo del almacén, si no es controlado adecuadamente, lo que hace es tapar problemas. Entonces tenemos que cuidarnos de ese tipo de situaciones. Los tipos de almacenes. Vamos a ver que hay infinidad de tipos de almacenes realmente. Porque yo voy a mencionar muchísimos, pero ustedes después se les van a ocurrir de repente algunos más. ¿Por qué? Porque conforme vamos gestionando una empresa, nos vamos a dar cuenta de que necesitamos algunos almacenes para ciertas cosas y que de repente no los he considerado acá. Vamos a empezar por su función. Hay los almacenes de tránsito. ¿Qué es un y que además son conocidos como cross-docking? ¿Qué es un almacén cross-docking o un almacén de tránsito? El almacén de tránsito es un lugar donde llega la mercadería y está un periodo muy reducido de tiempo, lo más probable es que ni siquiera entre a los espacios de almacenamiento y automáticamente se prepare y se despache nuevamente. ¿Ok? Esa es una característica del almacén de tránsito. El flujo de mercaderías es continuo. Tienen básicamente entrada por un lado y salida por el otro. Un ejemplo típico de almacenes cross-docking son los almacenes de los centros de distribución de los supermercados. Los supermercados tienen muchísimos locales. O sea, para un proveedor normal, llegar a todos los locales de un supermercado muchas veces es imposible, partiendo que no solo tienen locales en la ciudad de Lima, sino tienen locales a nivel nacional. Entonces, uno de los servicios que el supermercado da a sus proveedores es lo que llaman el despacho centralizado. Y eso significa que yo entrego mi mercadería
en un único lugar y ellos ya la clasifican y la despachan de acuerdo a las necesidades de sus diferentes locales. Entonces yo entrego en un solo punto y ellos la van a subir a diversos camiones que van a ir a diversos puntos. Y todos los proveedores hacen igual. Entonces ellos tienen, por un lado, las puertas que reciben mercadería para los proveedores y por otro lado tienen camiones que están preparados para ir a las diversas tiendas y que se están cargando con la mercadería que va a las diversas tiendas. Esto ayuda al proveedor, sobre todo a los proveedores más chicos, y también ayuda a el supermercado. ¿Por qué? Porque no va a tener una cola de 200 camiones diferentes o camionetas o carritos para hacer en montones de entregas, muchas veces pequeñas, sino que recibe un camión grande que les trae toda la variedad de productos que tienen que recibir en el día. Hago la salvedad de que cierto tipo de empresas con gran volumen de mercadería para entregar por local y con sistemas de distribución propios muy eficientes, no utilizan estos almacenes cross-docking centralizados. Pongo, por ejemplo, las cerveceras, las fábricas de gaseosas, eh, ese tipo de empresas mandan sus camiones directamente a los diversos locales porque tienen distribución a nivel nacional y muchas veces descargan más de un camión completo en el local del supermercado. Pero una empresa que va a entregar, no sé, 50 cajas y que de estas van a 25 o 30 locales diferentes, tendría mucho problema en andar mandando vehículos a todo esto. Entonces ahí funcionan perfectamente este sistema de almacenes cross-docking. Otro tipo de almacén es el almacén de distribución, ¿ya? Que son también los que se llaman almacenes de suministro. Están localizados mucho, o sea, buscando estar cerca de los clientes finales. Lo que hacen es asegurar que en ciertas zonas, ya sea de la ciudad o del país, existen stocks de algunos productos, ¿ok? Reciben mercadería de la compañía y esta mercadería va a ser posteriormente entregada al cliente final. Lo que hace este almacén de distribución es evitar interrupción de suministro, ¿ok? Para poder dar un buen servicio al cliente final. Una característica de este almacén es que mantiene los productos de más demanda de la empresa, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que en estos almacenes hay muchos pallets de un solo ítem, de un solo código. Entonces, esto va a permitir que los abastecimientos sean muy dinámicos. Yo les cuento que en ciertos rubros hay compromisos de entrega muy rápidos. Por ejemplo, ciertos tipos de papeles que son para las imprentas tienen un compromiso de entrega de 3 horas más o menos. Entonces, la imprenta
normalmente empresas pequeñas no tienen capacidad de mantener en stock papeles para cuando les vienen los pedidos de impresión, sino que a ellos les entra el pedido de impresión, piden el papel, pero tienen que entregar rápidamente la impresión. Entonces existe esto, que ese tipo de papeles tienen que ser entregados muy, muy rápido. Pero la fábrica de papeles también tiene productos que no tienen una necesidad de entrega inmediata. Por ejemplo, los paquetes de papel A4 para impresora que venden en los supermercados. Entonces, esos no necesitan un almacén de distribución, sino que reciben el pedido y lo despachan de manera normal. Entonces se dan cuenta que tenemos variedad de productos que afectan el manejo de diferentes tipos de almacenes. De ahí viene el almacén de aprovisionamiento o el almacén de producción. Es el almacén de materias primas. Acá nosotros recibimos la mercadería de nuestros proveedores y los tenemos listos para ser entregados en la línea de producción. Nosotros podemos estar recibiendo elementos primarios, como también podemos estar recibiendo elementos secundarios. Y cuando digo secundarios es elementos semielaborados. En ciertas industrias no fabrico todo, sino que compro piezas ensambladas. Y entonces esas piezas ensambladas también las tengo ahí. Y eso alimenta la línea de producción. ¿Qué hace este almacén? Garantizar que la línea de producción no para. ¿Ok? Si el proveedor se demora en traer alguna materia prima, yo tengo en el almacén siempre un stock de seguridad y la planta, como les digo, no necesita detenerse. Entonces ahí tengo una ventaja. Otro almacén es, y ojo, cuando estoy hablando de diferentes almacenes, no quiero decirles de que van a tener un montón de edificios diferentes dedicados a diferentes cosas, sino que de repente en un gran almacén yo divido áreas. ¿Ya? Yo estoy usado porque, por ejemplo, en un sitio yo tenía un almacén de productos terminados y al costado tenía un almacén que es lo que vamos a ver ahora, el almacén de picking. ¿Ok? Y el almacén de picking lo que hace es garantizar la preparación de pedidos rápidamente y sin errores. ¿Ok? Estas estanterías tienen una gran cantidad de productos en presentación, o sea, abiertos de forma en que pueden ser tomados rápidamente para ser colocados en un pedido determinado. Perdón, en un pedido determinado. ¿En qué caso se da esto? Yo les pongo ejemplos. El pedido de medicinas de una farmacia. Un laboratorio tiene uno de estos almacenes de picking y prepara los pedidos para cada farmacia que va a despachar, porque son muchísimas farmacias y las farmacias piden algunas unidades de cada código, no piden muchas. Otro, y este es el típico ejemplo de un almacén de picking, es las empresas que venden por folleto, ya sea cosméticos, ya sea ropa, ya sea... Cada vendedora pasa un pedido diferente y este debe ser surtido.
Entonces hay un almacén de picking donde se va abasteciendo todos estos pedidos y se van manejando de manera en que los clientes tengan la facilidad de recibir la mercadería. ¿Ok? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. También tenemos los almacenes de consolidación. ¿Ok? Un almacén de consolidación apoya a la empresa que tiene que manejar gran volumen de pedidos y la ayuda a evitar errores y problemas. Estas instalaciones almacenan los pedidos por códigos y por rutas de envío e incluso por cliente final. O sea, les pongo un ejemplo. Yo he preparado los pedidos en el almacén de picking y tengo, yo les digo, o sea, una de estas empresas de venta directa puede trabajar 200, dependiendo del país y dependiendo de la situación, puede trabajar entre 200,000 y 1,000,000 de pedidos en 3 semanas. Entonces, y además los va a mandar a la casa de cada cliente. Entonces, por ejemplo, yo cojo, preparo la mercadería, que es todo para Piura, y son una caja por cada vendedora, y las mando a un almacén en Piura, donde se van a consolidar, se van a clasificar, se van a preparar las rutas de reparto y se van a entregar a cada vendedora. ¿Ok? También sucede que hay almacenes de estos de consolidación que lo que hacen es desempacar pedidos de un solo ítem para convertirlo en diversas unidades de entrega. ¿Ok? Entonces, en ese caso, estos almacenes de consolidación se llaman almacenes de división o de ruptura y funcionan de una manera inversa, pero de igual manera. O sea, yo tengo que entregar muchísimas unidades de un mismo producto en una ciudad específica, mando todo junto y en este almacén se divide y se clasifica. Un tema de ese tipo vamos a tener que manejar en unos meses más cuando empecemos a trabajar las vacunas para solucionar el problema de la pandemia. Va a haber que mandar primero un volumen muy grande a cada ciudad del país y posteriormente en esta ciudad va a haber que desconsolidarlo y entregarlo a los diversos hospitales. Y encima teniendo en cuenta de que vamos a tener que mantener ciertas características como cadenas de frío. Entonces, en esta primera división tenemos los almacenes de aprovisionamiento, los de picking, los de consolidación, los de distribución y los de tránsito. Cada uno con sus funciones, cada uno con sus características, que acá las podemos ver. Y son las que hemos estado mencionando. Adicionalmente a esto, yo tengo almacenes que los clasifico ya sea por sus productos o por sus características. Y entonces lo primero que tengo, almacenes cubiertos, o sea, almacenes cerrados. Entonces, estos almacenes lo que dan es protección a lo que tienen dentro de ellos
y los protegen contra humedad, polvo, luz, una serie de cosas que preservan la vida útil de los productos. Pueden ser de ladrillo, cemento, como dice acá, lonas, paneles metálicos, y además podrían considerarse ciertos elementos aislantes de la temperatura para evitar que se generen altas temperaturas al interior. Una característica que sucede en los almacenes por sus formas de construcción es que muchas veces estos enfrentan problemas de alta temperatura en verano. Y si ustedes ven, al mirar que el almacén tiene diversos niveles, estos niveles también experimentan variaciones de temperatura según la altura en que coloquemos el producto, siendo los que están en la parte superior, más cerca al techo, los que reciben mayor temperatura en verano, y los que están más cerca al suelo, los que reciben menor temperatura. Y puede haber variaciones bastante grandes de temperatura entre un nivel y otro. Entonces, también tenemos que saber qué mercadería vamos a poner en la parte alta y qué mercadería vamos a poner en la parte baja. Otro almacén es el almacén al descubierto. Estos son almacenes al aire libre. Lo que se controla ahí es la seguridad. Son productos que de alguna manera no se afectan por los temas climáticos. Por ejemplo, cuando llega un buque con automóviles, estos son descargados y colocados en locales de mucha área, pero descampados. Y ahí se guardan los automóviles hasta que son vendidos y se desaduanan y se preparan para la entrega al cliente. Como se ve en el diagrama, en la figura, también el tema de tablas de madera. O sea, existen muchos productos que no requieren una protección adicional, y al no requerir una protección adicional pueden ser colocados en este tipo de almacenes. ¿Ok? Ahora, como vimos, tenemos los almacenes de materia prima, que es el almacén primario donde comienza la cadena de almacenamiento, los almacenes de productos intermedios o semielaborados, donde guardo productos que ya pasaron por parte del proceso productivo. O sea, ¿qué sucede? En su función amortiguadora, el almacén maneja también la variación que hay entre la capacidad de producción de una máquina u otra de la planta. Entonces yo tengo una máquina que produce 100 unidades por minuto y una segunda máquina que produce 50. Ok, hablemos en lugar de minutos por hora. Entonces, al final de una hora, la primera máquina hizo 100 unidades que deben ser procesadas por la segunda, pero la segunda solo va a poder producir 50. ¿Qué hago con las otras 50? Las voy a mandar a un almacén. En la segunda hora, la primera máquina produce 100 nuevamente, la segunda 50, me vuelven a sobrar 50 unidades. ¿Qué hago con esas 50 unidades? Nuevamente van a un almacén. Y así sucesivamente. Al final del día, la primera máquina termina su ciclo y espera el día siguiente. Pero por un efecto de balance de línea, la segunda máquina hace un segundo turno, y entonces todas esas unidades que se fueron al almacén de productos en proceso o productos intermedios durante el día
regresan y empiezan a alimentar esa máquina 2 durante un segundo turno hasta que son procesadas y quedan listas para seguir dentro de la secuencia productiva. Empezando al día siguiente la máquina 1 sin ningún saldo ya producido y la máquina 2 sin ningún saldo por producir. Entonces, un poco que ya se dan cuenta la importancia de tener un almacén de productos intermedio o de productos en proceso. O sea, es esa una de las características que tenemos que saber manejar. ¿Ok? También tenemos los almacenes típicos de producto terminado. Acá van los productos que nosotros fabricamos, los que son el core business o el ser importante, o sea, el motivo de vivencia de la empresa. Acá nosotros debemos almacenar las cantidades que mi proceso de planeamiento me ha generado para garantizar que los clientes reciban la mercadería de manera constante y de acuerdo a su demanda. Que no se vean afectados por los diversos procesos de la línea de producción. ¿Ok? Acá es donde notamos más el efecto amortiguador del almacén. Ahora, hay cosas dentro de la empresa, como los accesorios, y ahí se almacenan todos, o sea, y ahí tenemos un almacén de accesorios, donde van todos los materiales auxiliares que sirven para el proceso productivo. Pueden ser accesorios que usen los equipos, pueden ser lubricantes, pueden ser, o sea, una serie de cosas que voy a ir necesitando dentro del proceso productivo y que me van a generar una necesidad de espacio. Entonces yo tengo ese almacén. En este almacén de accesorios, como les digo, se almacenan todas esas cosas, como también ciertas herramientas para la gestión de los equipos de producción. Otra cosa que las empresas usan y debemos tener es un almacén de refacciones, donde voy a tener el tema de repuestos para el mantenimiento. Tengan en cuenta lo siguiente. Yo siempre cuando hablo de mantenimiento hablo de 3 procesos de mantenimiento. El mantenimiento preventivo, donde yo prevengo el deterioro del equipo, que es el mantenimiento donde yo hago lubricación, hago ciertos ajustes, ciertas regulaciones, mido ciertas tolerancias y lo que hacen es controlar el desgaste del equipo. Tengo el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo es ciertas piezas tienen una vida útil. Pasada esa vida útil hay que cambiarlas, ya sea porque pueden fallar o porque se han desgastado a un nivel en que ya hacen que la producción no mantenga la calidad adecuada. Ambos insumos, requerimientos de mantenimiento, yo debo tenerlo en mi almacenamiento de refacciones. Y por ahí algunas refacciones que son de demanda constante
y que dependen del tercer tipo de mantenimiento, que es el mantenimiento correctivo, donde yo corrijo lo que falla. O sea, entonces, yo tengo preventivo para que no se malogre, predictivo para cambiar lo que ya llegó a cierto nivel de desgaste y correctivo para corregir o cambiar o arreglar lo que ya se dañó. ¿Ok? Si yo cada vez que necesito una refacción o hacer un mantenimiento, tengo que salir a comprar lo que necesito, primero que voy a tener una alta rotación de movimiento de personal hacia la adquisición, y segundo que puedo encontrarme que en un momento necesito determinada pieza y no la tengo. Entonces, este almacén es el que me cubre eso. Ahora, como les decía, hay cosas que ustedes pensaban que no necesitábamos de repente almacenes, y es el almacén de archivos. Ahí pueden estar todos los registros, bocetos, todo lo que se necesita para la producción. Toda la documentación legal. Ustedes saben de que SUNAT puede requerirnos cualquier documentación contable de sustento durante los 5 años siguientes a un ejercicio determinado. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos en el 2020, SUNAT me puede pedir documentos desde el 2014 hasta el 2019. Entonces, yo tengo que tener en mis almacenes guardado, y cuando una empresa es grande, tiene bastante papel correspondiente a todos esos años. Y además deben estar disponibles en el momento en que sean requeridos. Entonces deben ser almacenados de manera en que yo sepa perfectamente dónde están. ¿Ok? Entonces ahí tengo una necesidad, almacenar documentos. Lo que se llama el almacenamiento de planta o casa matriz, que es el que está cerca a la planta de producción, puede estar en la misma planta de producción, y es el que recibe la mercadería y tiene el stock principal. Y de ahí se lanza a los almacenes regionales, que son los que están en las diversas ciudades o en los diversos lugares de la ciudad. Y con eso voy a abastecer el mercado. Luego de ese almacenamiento central tengo el almacenamiento regional, donde yo voy a llegar a los diversos lugares dentro del país o la ciudad y voy a tener mercadería para poder abastecer a mis clientes. ¿Qué gano con estos almacenes? Lo que gano es tiempo. ¿Por qué? Porque si yo voy a salir cada tiempo y volumen de transporte, porque si yo todos los días voy a abastecer lo que me piden, voy a poner un ejemplo, en Arequipa, de repente estoy mandando camiones al 20% de su capacidad de carga y los mando todos los días. Mientras que si yo lleno un camión completo y lo mando a Arequipa, y en Arequipa tengo un almacén, de ese almacén yo voy a abastecer todo lo que Arequipa me pida durante un periodo determinado hasta que vuelvo a llegar con más mercadería. Normalmente estos almacenes regionales
funcionan como su nombre lo dice, de manera regional. O sea, no quiere decir que necesariamente en todas las ciudades tengo que tener un almacén, porque las demandas de las ciudades no necesariamente son similares o son tan dinámicas. Entonces, por ejemplo, como yo les mencionaba, tengo un almacén en Arequipa, que es una ciudad grande, y desde ahí abastezco otras ciudades un poco más pequeñas, como Moquegua, como Tacna, como tal vez Camaná, y ese tipo de ciudades. Y entonces, por eso es que abastecen una zona o región del país desde la que yo manejo otras ciudades de manera más dinámica. Lo siguiente que tengo es lo que se llama almacén de plataforma. Es algo parecido al almacén regional, pero es más pequeño. Lo que ayuda es abastecer al cliente, pero no mantiene tanto stock. Ok. Entonces, disculpen. No tiene tanto stock y tiene que ser manejado de una manera bastante técnica y garantizar el abastecimiento de estas áreas más reducidas. Ahora, adicionalmente a estos almacenes, nosotros tenemos, por ejemplo, los almacenamientos en bloque. Acá lo que tengo que tener en cuenta es cuánto puedo apilar del producto. Y esto se maneja ¿para qué? Para empresas que tienen pocos ítems, pocos códigos, pocos SKU, y estos se almacenan en grandes volúmenes. Puedo poner el ejemplo. Puede ser, como les decía, como dice acá, leche, detergentes, ladrillos, puede ser arroz, azúcar. Entonces ahí lo que yo tengo que tener es saber cuánto puedo apilar y se hace un bloque y se almacena todo en un volumen determinado. Son normalmente materiales que ocupan espacios relativamente grandes. Y acá lo que aplicamos es el uso del espacio cúbico. Los almacenes tienen esa característica. No solo se usa el espacio, o sea, el área, sino se usa el volumen. El almacenamiento convencional son estructuras con racks, montacargas, y se almacena dentro de estas estructuras. Usualmente estos almacenes no deberían pasar de 8 metros. Estoy hablando de los almacenes básicos, o sea, los que tienen un montacargas que hace la colocación. Existen ciertos almacenes con características de mecanización muy, muy grande que tienen alturas mucho mayores y tienen dimensiones realmente espectaculares. Si a alguien le interesa mirar un poco este tipo de cosas, existe un video de la serie Cómo lo hacen,
que fue una serie de documentales de Discovery Channel, donde enseñan unos almacenes bastante grandes que pertenecen a la firma IKEA, o leyéndolo tal cual se lee en castellano es IKEA, I-K-E-A. El video se llama ¿Y cómo lo hacen IKEA? Y entonces ahí les van a enseñar el proceso comercial completo de IKEA, pero una de las cosas que se hace muy, muy importante en el proceso comercial de IKEA es su manejo de almacenes. Y ahí van a ver unos almacenes que llegan a tener el tamaño de 3 canchas de fútbol simultáneamente y llegan a tener, si no me equivoco, son 36 niveles de altura. Entonces es algo realmente espectacular. Alguna vez estuve en un almacén no tan grande, pero que funcionaba así, que era todo electrónico y que el funcionamiento realmente es impresionante. Entonces yo les recomiendo que vean este video. También tenemos el tema de la propiedad. El almacén puede ser propio, que es el tradicional, pero a veces se hace muy caro tener áreas tan grandes dedicadas al almacenamiento, sobre todo que muchas veces por temas logísticos o temas legales, yo tengo la planta en un lugar donde hay licencia para industria y de repente el costo de mantenimiento del local, o sea, o el costo del metro cuadrado es más alto. Y hay otras zonas donde el almacenamiento se hace en lugares donde el costo es menor por metro cuadrado. Y entonces pasamos a los almacenes alquilados o renting. Hoy día en Lima tenemos varias zonas donde hay este tipo de almacenes. Y este tipo de almacenes son los que muchas empresas están usando, sobre todo cuando reciben mercadería que va a estar algún tiempo en su almacén antes de ser comercializada. También existen los almacenes o depósitos aduaneros. Cuando yo importo mercadería y no la retiro de aduana, sino la dejo en uno de estos depósitos aduaneros. ¿Para qué? Para ahorrarme pagar los derechos de importación hasta que la mercadería se venda. Esto se usa mucho en el mercado automotriz. Normalmente, cuando uno compra un auto, le dicen, bueno, yo te voy a entregar el auto en tanto tiempo. Y ese tiempo implica el desaduanaje del producto, porque hay que pagar los derechos, y el trámite de placas y demás. Y entonces los vehículos están en uno de estos campos que les digo, pero además que son almacenes autorizados por la aduana para tener mercadería que todavía no se ha nacionalizado. Los almacenes leasing, que es algo parecido donde yo alquilo el almacén, pero es un alquiler compra. Terminado el proceso, el almacén va a pasar a mi propiedad. Pero puede ser un periodo muy largo, puede ser un periodo de 5 años, 6 años. Entonces lo voy comprando en cuotas. Ahora, ¿qué elementos intervienen en un almacén? Ok. Lo primero que voy a determinar es qué voy a almacenar.
Dependiendo de qué vaya a almacenar, voy a tener que determinar el tipo de almacén que voy a usar. Entre todo lo que hemos estado hablando, se dan cuenta de que hay almacenes que se prestan a ciertos productos y ciertos almacenes que se prestan a otro tipo de productos. La otra cosa es el flujo. O sea, ¿cuál es el volumen de la operación, la rotación del inventario? O sea, no es lo mismo un producto que yo lo voy a guardar por 24 horas, 48 horas, a un producto que lo voy a guardar por una semana, o de repente a un producto que voy a guardar por 3, 4, 5, 6 meses. ¿Ok? Y me van a decir, ¿y quién es tan loco de guardar un producto por 6 meses? De repente, los automóviles que les decía, porque viene un buque cargado de automóviles, los bajan todos, y la venta de automóviles no es tan rápida como para deshacerme de todo lo que vino en un buque muy rápidamente. Entonces, los automóviles sí están cierto tiempo hasta que son desaduanados. Por eso es que además no se desaduanan, sino cuando se venden. ¿Para qué? Para ahorrarme el tener que pagar los derechos de aduana por anticipado y estar guardando la mercadería sin ningún tipo de rentabilidad sobre ese dinero. Otra cosa es el espacio disponible, o sea, cuánto espacio tengo disponible para los productos y debo determinar el tipo de equipos de almacenaje, cómo van a ser las estanterías, ¿ok? Eh, no es lo mismo un rack para colocar pallets, donde puedo colocar cajas de mercadería, a una estantería para almacenar, por ejemplo, tubos o fierro de construcción o cosas de ese tipo, tablones de madera. Basta eso ver si ustedes entran a una de estas tiendas tipo Promart o Maestro o Sodimac, y se van a dar cuenta que dependiendo de las zonas y del tipo de productos, su forma de estanterías varía. Entonces tengan en cuenta eso. Partiendo que estas tiendas normalmente tienen la mercadería en la misma tienda en diversos niveles encima del espacio que el cliente ve. ¿Ok? Y de ahí también tenemos que ver el factor humano, o sea, qué personal necesitamos. Dependiendo de la complejidad del almacén, vamos a necesitar personal con un grado de preparación o personal con otro tipo de preparación. ¿Ok? Y vamos a tener que ver qué sistema de gestión, ya que estoy hablando, cómo vamos a controlar el almacenamiento y cuál va a ser la política de la empresa referente a este almacenamiento. Todos estos elementos van a influir en la instalación y van a afectar el desarrollo que nosotros hagamos para ellos. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Un almacén, ¿de qué partes consta? Lo más simple, el almacén tiene las puertas, ok, una oficina de control, tiene la parte de vestuario, servicios higiénicos y las zonas de almacenaje. Muchas veces, cuando ustedes ven los almacenes, y también funcionan plantas de producción,
estas oficinas tienden a tener 2 niveles y muchas veces desde el segundo nivel es donde está la gente que dirige el lugar. ¿Por qué? Porque desde arriba veo todo. Entonces, esta es la configuración más simple de almacenaje, donde hay un área de almacenaje, una oficina o zona de gestión y vestuarios y servicios higiénicos. Ahora, yo puedo pasar a una configuración un poco más compleja, ¿ok? Donde tengo una zona de recepción y clasificación, una zona de almacenaje, los muelles de carga y descarga, las partes de ingresos y salidas del personal, servicios higiénicos y vestidores y oficinas. Entonces, ya este es un almacén un poco más complejo. Entonces, si miramos un almacén, ya este es una forma de mirarlo diferente, ¿ya? Nosotros nos vamos a un almacén donde tengo las oficinas, la zona de muelles de carga y descarga, la zona de recepción y verificación y la zona de expedición. ¿Ok? De ahí tengo la parte que se llama productos de alta rotación, la zona que va a picking de alta rotación, almacén de productos de tamaños y formas irregulares, componentes de ya media rotación. Acá tengo productos de alta rotación, o sea, donde tengo poca cantidad que se mueve mucho. Y si se dan cuenta en este segundo nivel, productos de baja rotación, por eso es que los tengo arriba. Y tengo una zona que es como una pequeña bóveda donde tengo productos de alto valor. Y una pequeña zona de embalaje y consolidación. Si se dan cuenta, todo lo que hemos hablado, acá lo están viendo colocado dentro de un solo almacén. Yo les dije al principio, no necesariamente el hecho de que haya diversos tipos de almacenes significa que voy a tener un montón de edificios, sino en un edificio adecuadamente preparado, yo puedo tener los diversos tipos de almacenaje. Lo que pasa es que tengo que tener el orden adecuado para que estos funcionen. Entonces, ese es un tema que tenemos que aprovechar. O sea, me estoy demorando un poco para que puedan ver las características, pero la mayoría de almacenes con las que yo he trabajado cumplían características similares, o sea, eran multipropósito, tenían zonas que yo llamaba de reserva, zonas de picking, zonas de despacho, y esto era lo que iba aprovechando. Los espacios dependen de las dimensiones del terreno, del tamaño del edificio, de la capacidad que se quiera, de las operaciones que vaya a
realizar del personal que tengo, de los medios que tengo disponibles, del flujo de materiales, de la posibilidad que voy a tener de crecimiento a futuro. O sea, el proyecto va a depender de un estudio muy, muy exhaustivo de la empresa y vamos a tener que manejar ciertas preguntas y vamos a tener que tener personal con experiencia y con conocimiento de soluciones logísticas para poder manejar todo esto. Un almacén demasiado ajustado y sin capacidad de expansión es un error. El único motivo donde se puede justificar es si se trata de una instalación temporal o de crecimiento estático que no va a aumentar. ¿Ok? Entonces, esto es algo que deben tener en cuenta. La automatización en el proceso de almacenes. Estamos hablando de los sistemas de identificación automática. En un almacén, nosotros tenemos que hacer uso de toda la tecnología que tengamos disponible. El uso de la tecnología no se limita a las instalaciones o a las mercaderías o a la comunicación con los operarios. También se usa para los artículos. Hoy día tenemos una gran variedad. Todos estamos acostumbrados a ver el código de barras, pero ya en los sistemas de almacenaje estamos usando los chips de RFID. ¿Qué es RFID? Es radiofrecuencia de identificación. ¿Esto cómo funciona? Tenemos antenas por diversas zonas del almacén y estas antenas reciben o emiten señales hacia estos códigos y se sabe exactamente lo que está pasando en cada espacio de almacenaje. Esto nos permite tener identificado qué tenemos, dónde lo tenemos y cómo lo tenemos. Hoy día la tecnología ha llegado a un punto tal que si yo quisiera en un supermercado, podría tener que las personas pasan, llenan su carretita, llegan a la caja y automáticamente yo les podría decir cuánto es lo que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque con un sistema de radiofrecuencia lo haría inmediatamente. ¿Por qué no se ha implementado todavía? Todavía no se ha implementado porque los chips de radiofrecuencia tienen un costo relativamente alto. Entonces, esto se utiliza en mercadería de alto valor o en almacenes donde yo coloco un chip de radiofrecuencia por posición del almacén. ¿Ok? Esto ya nos va a permitir entender más adelante el proceso de cómo asigno las localizaciones dentro del almacén.
Dentro de estos procesos de identificación yo uso lectoras y uso códigos. Y entonces el primer sistema de identificación son los códigos EAN13, que son un código de barras de 13 dígitos que identifica al producto. El EAN14, que tiene un dígito más y que lo que hace es identifica la unidad de empaque. Y por último, el EAN 128, que identifica el pallet completo de mercadería, ¿ok? O sea, haciendo un conjunto de estos tres códigos EAN, yo puedo tener un conocimiento total de lo que pasa en cada posición del almacén. Ya la toma de inventarios no implica necesariamente tener que ir posición por posición contando, sino con uno de estos lectores automáticos yo recibo la mercadería, hago la lectura, la computadora recibe la información, asigna la posición y cuando yo necesito, la computadora me dice dónde está, voy con mi lectora, confirmo la información y retiro la mercadería. Ese es un sistema en base a código de barras. Esto nos da mucha información, pero requiere una participación humana en parte del proceso. ¿Ok? Ahora, pasamos al sistema que hablamos de radiofrecuencia. Esto ya es, digamos, una tecnología que se está usando últimamente. Se adhiere un chip al producto. Este chip tiene un contacto, tiene su condensador, tiene un microchip que almacena la información y una antena transmisora que puede llegar a transmitir hasta 100 metros de distancia. ¿Esto qué es lo que nos permite? A través de antenas ubicadas en diversos lugares del almacén, saber y controlar dónde está la mercadería todo el tiempo, ver cuándo se mueve y en el momento de necesidad permitirnos acceder a ella. ¿Ok? Es un tema de tener la información en el momento. Ya no necesito que alguien vaya, no necesito que alguien lea el código. Todo esto llega directamente por antenas hasta la computadora donde se controla toda esta información. Este es el modelo que yo les decía que en un supermercado hubiera permitido cobrar sin necesidad de tocar una sola caja de lo que venía en el cochecito. Pero uno de estos chips tendría que estar en cada producto. Estos chips todavía tienen un costo que lo que hacen es asociarse a estar en pallets. Además, también depende de los valores de las mercaderías, porque si son mercaderías de muy, muy bajo valor, ni siquiera en pallets se justifica la utilización de estos chips. Ahora, la gestión del almacén. Ok. Dentro del tema del manejo de almacenes, tenemos que tener una adecuada organización, ¿ok? Y un sistema de gestión que pueda permitirnos disponer del stock
que necesitamos y permitir balancear la utilización del almacén y la del picking, y controlar el stock de una manera dinámica. Lo que debemos buscar con el proceso de implementación moderno es que los almacenes sean inteligentes. Decir que un almacén es inteligente es que sea gestionado de una manera lógica y una manera eficiente. Hay que lograr el mayor rendimiento. Hoy día ya no se concibe ninguna instalación, digamos, de un tamaño, acá dice profesional, pero yo les voy a decir de un tamaño mediano o grande, que no cuente con un software de gestión de almacenes, que normalmente se llama un SGA, ¿ok? El SGA permite cierto tipo de funciones que se manejan de manera directa. Les digo un almacén mediano grande, ¿por qué? Porque si yo tengo un almacén donde tengo 10 códigos, en la práctica lo puedo manejar de una manera manual sin mayor problema. Pero si yo voy aumentando el número de códigos, voy a necesitar este sistema de gestión de almacenes. Ok. Una versión clásica del almacén, un poco vista, es el área de almacenaje, el área de montaje de kits, los pulmones o espacios de recepción, la zona de consolidación y el muelle de expedición. Es una versión más diagramada de lo que vimos en el primer gran diagrama. Ahora, ¿quién gestiona el almacén? Ok. La mayoría de almacenes son gestionados por el mismo fabricante o el comercializador, que es dueño del almacén. Todas las funciones pasan por su sistema de gestión de almacenes y le da la información a la empresa. Ahora, con la evolución, hoy día existen mucho más externalización de los servicios logísticos. ¿Ok? Y ahí es donde aparecen los operadores logísticos. Hace un tiempo tuvimos un curso de operadores logísticos. Y los operadores logísticos nos pueden dar servicio de transporte, es el servicio básico, de almacenaje, de preparar el picking y lo que sucede es que estos operadores logísticos pueden trabajar con mercadería de diversos clientes, tener almacenes mucho más grandes, y lo que hacen es dividen el costo de los sistemas de gestión de almacenes. Y entonces ese principio de multipropiedad hace que el costo de alguna manera se reduzca, porque el costo del sistema se va a dividir entre varios usuarios. ¿Ok? Entonces, hoy día hay una tendencia a tercerizar y a externalizar ciertos servicios de almacenaje. Sobre todo la parte de distribución. Hoy día, con el tema de manejo de ventas por internet, el sistema de externalización y de operadores logísticos se ha dinamizado cada día más, haciendo que estos operadores logísticos
sean quienes se encarguen de la distribución de la mercadería para las empresas. ¿Ok? Entonces, tenemos esa dinámica. Entonces, el sistema de gestión de almacenes, como les decía, puede ser multipropietario, o sea, un gran almacén, pero que dé servicio a muchas empresas. Entonces, de alguna manera se reducen los costos de almacenaje. Ahora, ¿cómo gestionamos la mercadería dentro del almacén? Yo gestiono la mercadería dentro del almacén de diversas formas. Primero, debo hacer un análisis de los flujos y qué características tengo en mis instalaciones. Y la mercadería se debe clasificar en el típico ABC, el diagrama de Pareto. Los productos A en los puntos más cercanos y accesibles, los B y C en segundo y tercer plano de acuerdo a su prioridad. Entonces, esa es una parte. También, como yo les decía, dependiendo de la forma del almacén, puedo tener variaciones de temperatura a lo largo del año, dependiendo de los niveles donde esté, y eso también afecta la ubicación de ciertos productos dentro del almacén. ¿Ok? Yo puedo tener dentro del almacén lo que se llama una ubicación fija o específica. ¿Eso qué quiere decir? Cada casillero del almacén está asignado a un tipo de producto. ¿Qué ventaja tengo? Que con el pasar del tiempo las personas que trabajen en el almacén saben dónde está cada cosa sin necesidad de ayudas informáticas. ¿Ya? La desventaja es la pérdida de capacidad efectiva, ya que el número, o sea, las ubicaciones muchas veces están vacías sin necesitar estarlo. ¿Por qué? Porque han sido asignadas a códigos, estos códigos se van consumiendo y hasta que no son repuestos sus espacios están vacíos. O hay que tener varios espacios asignados a un mismo código, a pesar de que podemos estar utilizando solo alguno de ellos. Y esto nos limita el tema de espacios. De ahí viene el tema de la ubicación aleatoria. Realmente, en el fondo es la más eficiente, pero se le conoce como la ubicación caótica, libre o variada. La mercadería se ubica en cualquier casillero que esté libre siguiendo el diagrama ABC, ¿ya? El cual de alguna manera ha sido cargado en el sistema de gestión de almacenes. O sea, cuando llega la mercadería, el sistema de gestión de almacenes le asigna dónde debe ir. ¿Ok? El sistema sabe dónde hay mercadería y dónde hay espacios libres. Y va y se coloca la mercadería ahí. Cuando necesitamos la mercadería, la computadora nos va a decir dónde está. Y lo que nos permite es una utilización máxima del almacén. ¿Por qué? Porque no tengo que dejar espacios vacíos esperando que llegue mercadería. De alguna manera, este sistema de ubicación aleatoria o caótica lo que nos permite es reducir el tamaño del almacén.
¿Por qué? Porque un almacén muy rara vez está ocupado en un sistema de ubicación específica o fija, muy rara vez está ocupado al 100%, no llega. Entonces, tengo espacios vacíos y a mí el área y el volumen me cuesta porque yo pago el terreno que uso. Entonces, este sistema de ubicación aleatoria me permite una máxima utilización del espacio que me genera una reducción del costo de almacenaje. Es por esto que se convierte en la práctica más eficiente. Y como tercera alternativa viene una combinación de ambas. ¿Ok? Entonces, en la combinación, la ubicación mixta o semialeatoria, se asignan espacios fijos para productos de alto consumo que se colocan en zonas cercanas a los muelles de despacho o a las zonas de picking y se deja de manera aleatoria para el resto de productos. De alguna manera permite la accesibilidad a los productos con mayor demanda muy fácilmente y coloca de manera aleatoria, generando una mejor utilización del espacio, los productos con una menor rotación. ¿Ok? Y los productos que están, digamos, en reserva, que están para casos de emergencia. Ahora, nosotros, ¿cómo manejamos el inventario? La idea es tener un control constante de cuánto tenemos y cómo lo vamos a tener. Los inventarios permanentes es un sistema que se actualiza al momento con la información de compras y ventas. Normalmente se apoya en tecnologías como RF, o sea, la radiofrecuencia o los lectores de códigos de barras, o también actualizando la base de datos de contabilidad. ¿Ok? Esto va a empresas grandes donde el costo de la implantación de la tecnología es manejable, o empresas pequeñas donde el volumen de ventas es reducido que les permite tener al día el inventario de manera manual. ¿Ok? El segundo o la otra variante que tengo es el inventario periódico. Que es realizar auditorías de manera constante y que nos permiten hacer inventarios de manera, como dice, periódica y verificar si hay diferencias con lo que tenemos en los sistemas y nos permite hacer auditorías dentro de la empresa. Ahora, dentro de este inventario periódico hay una dinámica que también se llama los inventarios inopinados, que es de repente un día digo, ¿saben qué? Hoy día quiero que me inventaríen el producto 5, 8 y 10. Y entonces ese día se cuentan esos productos, se verifican contra el inventario que figura en la computadora y vamos viendo de que todo se mantiene dentro del estándar. Al día siguiente inventario 3 más y así sucesivamente, y de repente de esa manera yo mantengo un sistema actualizado. Otra cosa que alguna vez he hecho es
como muchas veces los sistemas de facturación trabajan asociados a los inventarios, mientras yo tenía un inventario grande de ciertos productos, yo dejaba que el sistema de inventarios, de facturación corra libremente. Pero en los productos donde los stocks se acercaban a niveles críticos, hacía este inventario instantáneo, o sea, antes de la facturación. Y entonces verificaba que los stocks que decía el sistema estén, para que después el sistema no haya facturado y estén buscando productos que por algún motivo no se encuentren. ¿Ok? Entonces eso también funciona. Ahora, la valoración de inventario. ¿Yo cómo valoro el inventario? El inventario yo lo puedo valorar con el sistema de promedio ponderado. Lo primero es calculo un precio medio de los productos en stock y cada vez que entra o sale, o sea, cada vez que entra producto, perdón, cada vez que entra, cuando sale no, porque sale con el producto, con el valor medio. Cada vez que entra producto al almacén, se hace un promedio ponderado con lo que hay en existencia y ese valor se asigna a la mercadería. De manera operativa es bastante eficiente, pero de manera contable no es, digamos, uno de los sistemas aceptados legalmente. El que se acepta de manera legal es el PEPS, que es el famoso FIFO. Primeras entradas, primeras salidas o first in, first out. Entonces, acá se da salida a los productos que se compraron primera y siempre queda la mercadería que se compró último. De esta manera, el valor del inventario siempre está actualizado al valor de la última compra. ¿Ok? Entonces, esto nos da un valor más real del inventario. El método WIPS o LIFO, últimas entradas, primeras salidas, o last in, first out, lo que hace es que yo use como salida lo último que entró y lo que se quede en el almacén es lo más antiguo. En teoría, ¿no? Y eso que me lleva a que el valor de almacén es más bajo. Por eso es que ese sistema no es aceptado de manera legal. Y el método de identificación específica que se aplica a productos muy puntuales, que es donde yo puedo identificar qué sale y qué entra exactamente, como es el caso de automóviles, básicamente automóviles de lujo, vamos, una fábrica de aviones, de buques, donde cada uno tiene su valor y ahí no hay opción a que tengo grandes volúmenes como sería, por ejemplo, de lapiceros o de celulares o de cosas de ese tipo. Entonces ahí ya la cosa se va siendo mucho más específica. Entonces son variantes que debemos tener en cuenta. Los software de gestión, los ERP, son sistemas de gestión integral
que nos permiten manejar los diversos procesos al interior de la empresa. ¿Ok? Y este proceso de gestión de la empresa nos permite una eficiencia en las tareas y la trazabilidad y control de la información, y también entran al tema de el ámbito logístico. Ok. Los ERP que podamos usar hay de todo tipo, desde los autónomos gigantescos hasta los de microempresas. Dependen de módulos que trabajan con bases de datos comunes y se acomodan a las necesidades de cada empresa. Y entonces se asocian a facturación, contabilidad, CRM, que es Customer Relationship Management, gestión de almacén, producción, nóminas, y diversas áreas. Los beneficios de tener un sistema ERP normalmente nos llevan a que la información está en una única base de datos a la cual se puede introducir información de todo tipo: producción, inventario, finanzas, contabilidad, cuentas por pagar o cuentas por cobrar. La información se mueve de manera muy ágil entre los diversos departamentos de la empresa. O sea, quienes tienen acceso a toda la información tienen una visión global de la empresa. El acceso a los datos es inmediato, lo que permite a los ejecutivos una toma dinámica de decisiones y permite un proceso de planificación de cualquier nivel: compras, ventas, inventarios, lo que hace también el tema mucho más ágil, y también permite un ingreso dinámico a datos históricos. Estos sistemas se pueden acomodar al número de trabajadores, al tipo de procesos que lleva cada organización, permitiendo accesos determinados a cada persona, de manera en que cada quien tenga acceso a modificar los datos que él maneja y que además tenga acceso a poder ver la información que le corresponde ver. Ahora, nosotros tenemos los sistemas de gestión de almacenes que hemos mencionado, los SGA, que son software preparado para gestionar almacenes. En inglés se les conoce como WMS, que es Warehouse Management System. Estos sistemas de gestión de almacenes normalmente pueden ir como módulos dentro de los ERP, que son integrales, o de alguna manera se les conecta a ellos para poder pasar información. ¿Qué ventajas tienen? Estos tienen mayor control de las ubicaciones, de la mercadería que hay en el almacén, dónde está ubicada, saber cuántos espacios vacíos tengo, qué ocupabilidad tengo disponible. Minimizan el tiempo de los empleados dentro del movimiento en el almacén. Mejora la planificación de las necesidades de la empresa. Controla la actividad de entradas, salidas y pedidos. Mantiene los inventarios y los stocks en tiempo real. Simplifica y automatiza procesos desde los movimientos dentro del almacén hasta las tareas administrativas. Lleva control de la trazabilidad, caducidades y cuarentenas que mejoran la calidad y precisión de la información que maneja la empresa. Reduce los errores y el sistema avisa el tema de obsolescencias dentro del almacén
y reduce la posibilidad de realizar pedidos erróneos. Al avisar el tema de obsolescencias también nos permite consumir la mercadería antes que ésta llegue a un momento en que esté vencida. Ahora, dentro de un almacén hay una serie de documentos que funcionan. El clásico es la tarjeta Cardex, donde se ve los ingresos, las salidas, los saldos, tiene cuánto es lo máximo que debo tener de un producto, cuánto es lo mínimo, qué producto es, el código. Esto antes se llevaba en tarjetas, cada producto en orden alfabético, por código, se buscaba y se iba anotando. Hoy día, en el caso más extremo, se maneja en hojas Excel, pero todos los sistemas de gestión de almacén manejan esto de manera totalmente automática. Otra documento que de alguna manera en muchos casos ha sido dejado de lado y ha sido reemplazado, ya sea por los códigos de barras o por los sistemas de radiofrecuencia, es el que se conocía como BINCART, que es el que iba en cada pallet y donde se anotaba cada movimiento que había. Hoy día esto lo hacemos igualito, o sea, tenemos un BINCAR, pero el BINCAR es el sistema de radiofrecuencia o el sistema de, perdón, o el sistema de códigos de barras. Este documento se mantiene, que es la hoja de recepción. ¿Por qué? Porque la hoja de recepción lo que genera es el input para poder cargar el sistema. ¿Ok? Yo recepciono mercadería, esta mercadería viene con una guía de remisión o una factura, y esto se transcribe a esta hoja que es la que va a ir a alimentar el computador. El almacén también maneja normalmente una copia de la orden de compra. Puede ser una copia valorizada, que es lo ideal, puede no estar valorizada, pero esta orden de compra especifica los productos que están pedidos y las cantidades en las que está pedida. De esta manera, cuando la mercadería llega al almacén, debe llegar con su guía de remisión y con copia de la orden de compra para poder ubicar la orden de compra que nosotros tenemos también dentro del almacén. Con esta orden de compra nosotros verificamos la recepción de la mercadería, de manera en que recibamos lo que hemos pedido. ¿Ok? No recibamos de más, y si recibimos de menos, esto pueda ser de alguna manera notificado a las áreas correspondientes para que tomen una acción correctiva de por qué hemos recibido de menos, o si hay que corregir alguna documentación para efectos de pago de las facturas y demás. También tenemos el orden de salida del almacén. ¿Ok? Una orden de producción normalmente viene asociada a una orden de salida del almacén. Esto llega al almacén y lo que le da es las cantidades que debe entregar a la planta de producción. Muchos de estos documentos hoy día ya son totalmente electrónicos, pero yo quiero que los vean porque en la práctica, de manera electrónica o de manera física, se hacen, porque si no, se pierde el control del almacén.
Los sistemas de gestión de almacenes generan toda esta información a su interior y la usan, ¿ok? Bueno, siendo ya casi las 9 de la noche, faltando 10 minutos, hemos estado casi 2 horas hablando de almacenes. Estoy a su disposición para cualquier consulta que quieran hacerme. Mi nombre, como les digo, es Óscar Eduardo Figari Seminario, soy ingeniero industrial. Mi correo, anótenlo, ofigari@hotmail.com, y mi WhatsApp es el 999409560, donde pueden hacerme cualquier consulta que crean necesaria del tema en cualquier momento. Yo siempre me he comprometido a respondérselas muy rápidamente, y siempre les digo de que suelo contestarlas el mismo día, pero que siempre piensen de que podría demorarme entre 24 y 48 horas, dependiendo de la carga de trabajo que tenga en la empresa. Porque hay momentos en que estoy muy cargado por necesidades del mercado, pero siempre trato de cumplir con ustedes en todas las consultas que me hagan. No importa el momento, o sea, si de repente dentro de un mes se les ocurre hacerme una consulta sobre los temas en los que yo los pueda ayudar, háganme la consulta. No hay problema, o sea, se las voy a responder igual. ¿Ok? El tema de almacenes es un tema que ya como comentario final les digo es muy importante, porque si yo no manejo correctamente los almacenes, en los almacenes pierdo plata. Mercadería que se quede en el almacén ahuesada es plata que tengo parada ahí, y la plata que yo tengo parada es plata que está pagando intereses. Entonces eso lo tienen que romper, ¿correcto? Mercadería que se queda parada en el almacén es mercadería que con el tiempo se deteriora. Entonces, además de costarme intereses, al final me va a costar que la tengo que botar y no puedo cobrar por ella. Y para poder dar de baja mercadería que está en el almacén, tengo que inventariarla, tengo que presentar una solicitud a la SUNAT para la destrucción, tengo que hacer la destrucción físicamente con la presencia de un notario público y presentar el acta de la destrucción a la SUNAT, que además ha enviado, por lo menos antes así era, un representante junto con el notario, y han verificado la destrucción de la mercadería. ¿Ok? Recién en ese momento la puedo retirar del almacén. Hay pequeñas pérdidas que, pero esas no son de las que estamos hablando, porque son pequeñas pérdidas generadas en los procesos productivos, en los movimientos de mercadería, en los pesajes, que son mermas de producción. Esas de ahí sí se pueden descargar, pero son temas de 1%, no más. Pero si se me quedó un pallet ahí, me olvidé y el pallet se venció y después no lo puedo vender, destruir eso cuesta plata. O sea, no solo me cuesta lo que voy a perder en la mercadería que voy a botar, sino que voy a tener que pagar por botar. ¿Ok? Porque si no, contablemente no me permiten hacerlo. ¿Ya? La SUNAT no permite eso.
Entonces tengan en cuenta eso, o sea, el adecuado manejo del sistema de gestión de almacenes es el que me va a permitir ahorrarme todo ese dinero. Entonces, tengan en cuenta eso como algo que es bastante importante. Por eso es que el tema de gestión de almacenes se hace bastante importante para evitar esas pérdidas. ¿Ok? Otro problema que se genera es el tema de que yo voy a producir algo y si no tengo un adecuado control de almacenes, de repente me encuentro que no tengo la materia prima que necesito y tengo que parar toda mi secuencia productiva. Esto porque de alguna manera me afecta seriamente los costos. O sea, armo toda mi producción, voy al almacén a sacar y no está. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, por eso es que los sistemas de gestión de almacenes son importantes. Entonces, se dan cuenta que durante estas 2 horas hemos hablado de un tema al que le hemos dado varias vueltas, hemos mirado, lo hemos mirado desde diversos ángulos, pero que en el fondo regresamos al punto básico de toda empresa. Nosotros hacemos empresa ¿para qué? Para generar rentabilidad. O sea, yo hago empresa, ¿por qué? Porque quiero que mi empresa sea rentable. Yo no hago empresa como una entidad de beneficencia, yo quiero utilidad. Y entonces, si no manejo correctamente mi proceso de almacenes y demás, voy a tener problemas con esa rentabilidad. ¿Ok? Bueno, siendo las 8:55 y después de haber estado 2 horas conversando, ya tengo que entregar la sala para que quien venga a continuación pueda... Ah, hay una pregunta en el chat. A ver, Jan. ¿Cómo se puede hacer para agilizar el despacho o que se coloquen en rápida rotación? Bueno, el tema de agilizar el despacho es un tema puramente operativo. Básicamente, el tema de poder agilizar el despacho es mantener los productos en el orden en que tú puedas hacer el first in, first out. Me estás hablando de un tema de importación. Un paquete que por la burocracia de Digimit y su ineficacia en dar información correcta me lo pasaron al almacén en abandono. Mira, ahí te estás tocando con organismos gubernamentales. O sea, ahí el tema no es tu culpa. Yo estoy hablando a nivel empresarial. Yo siempre digo, tengan mucho cuidado en los procesos estos de importación de pequeñas cosas, cuáles son los requisitos que les van a pedir en el momento del desaduanaje para poder retirarlos de manera fácil. Realmente yo no me animo a importar nada donde requiera una licencia de Digemit o de Digesa que tenga que tramitar para poderlo desaduanar. La verdad, no me atrevo a hacerlo. O sea, si yo saco un permiso, o sea, un registro sanitario para algo que voy a importar
y hago la importación ya teniendo el registro sanitario, ok, no hay ningún problema. Pero si voy a tramitar ante Digemit o Digesa para poder sacar un pequeño paquete de la aduana, confiar en ellos es realmente dramático. Y es más, en el periodo actual, peor aún. Entonces, ¿qué más te puedo decir? O sea, no sé qué más decirte porque ese es un problema donde te estás chocando con un órgano estatal que no está a la altura de las necesidades. Bueno, como les dije, ya dada la hora, tengo que dejarlos. Yo continúo con el curso de plan de negocios que tiene clase mañana a las 8 de la noche y la próxima semana tiene 4 sesiones más, el lunes, miércoles, jueves y viernes. Muchas gracias y nos estamos viendo el día de mañana. Muchas gracias, Jan, por tus comentarios.